Hola a todos y a todas, estamos con Marta Garrido por segunda vez. Como prometimos, pues íbamos a hacer un bloque emocional con una serie de entrevistas para hacerlo un poquito más práctico, ¿vale? A petición popular. Así que hoy en concreto Marta nos va a hablar de la ansiedad y nos va a dar unas técnicas muy sencillas para esos momentos en los que pues, necesitemos parar y respirar y relajarnos, ¿vale? En definitiva. Así que, Marta, muchísimas gracias de nuevo por De estar nada, aquí con nosotros un día más. un placer. Cuando quieras puedes comenzar. Vale, muy bien. Pues como ya has dicho, Guada, vamos a hablar un poquito de la ansiedad, ¿vale? En primer lugar, quiero hablar un poco de la función de las emociones, ¿no? Porque muchas veces intentamos calificar las emociones como que son buenas o son malas, en realidad todas aparecen por algo, ¿no? En algún motivo. Entonces, lo que queremos decir es que todas las emociones van a tener una función adaptativa porque surgen ante una situación para ayudarnos a adaptarnos y a integrar y aceptar esa situación, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que nosotros lo califiquemos como emociones malas o buenas o negativas o positivas? La intensidad con la que las vivimos. Cuando las emociones son muy intensas y no las podemos manejar, es entonces cuando decimos que son negativos para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente como modo introductorio, ¿vale? De introducción, un poquito para ver que las emociones tienen su función y que aparecen por algo y que la cuestión es simplemente el intentar manejarlas y en poder un poco equilibrar esa intensidad con la que aparecen para que no nos generen ese malestar y ese daño, ¿vale? Bueno, como vamos a hablar... Eh, vale. Mira, me dice aquí, Guada, que me tienes que permitir que pueda compartir la pantalla para que podamos ver el material que hemos preparado para Vale. dar un poco de apoyo. Sí, creo que ya te va a dejar. ¿Te deja? Sí, ahora sí. Ahora. Perfecto. Venga, pues vamos a empezar por aquí. A ver, Ujú. ¿se ve? A ver. Sí, está preparándose. Venga, vale. Pues vamos a empezar a hablar de los componentes de la ansiedad, ¿vale? Ya Vamos se a ve, ver perfecto. Vale, vamos a ver cuáles son los componentes de la ansiedad para saber identificarla y poder definirla, ¿vale? Como Muy bien. hemos hablado, la ansiedad tiene tres esferas o tres componentes o aspectos en los que se va a desarrollar o se va a producir. En primer lugar, como vemos aquí, serían los aspectos fisiológicos, ¿vale? Que son las sensaciones físicas que aparecen en mi cuerpo cuando yo tengo esa ansiedad tan elevada que no puedo manejar y me causa malestar. Ujú. Cuando esto ocurre y aparece la ansiedad, vemos que se produce una activación, como vemos aquí, sobre todo del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso motor, ¿vale? Como ya hablábamos en la de las emociones y del cáncer, explicábamos que cuando tenemos ansiedad tenemos esa sensación de estar en peligro y entonces mi cuerpo se prepara para luchar o para huir, ¿no? Una de las dos cosas. Entonces, por eso el sistema nervioso autónomo y el motor es el que más se van a activar, aunque también vemos que el sistema nervioso central, el endocrino y el inmune también, ¿vale? Entonces, algunos de los aspectos fisiológicos en este sentido, pues como vemos aquí, pues tendríamos las palpitaciones, ese aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que me permite pues luchar o huir, Ujú. eh, eh, el aumento también de la frecuencia respiratoria, sudores también aparecen en nuestro cuerpo, la tensión muscular, ¿no? Me vuelvo rígido, puedo tener contracturas. Tenemos también, por ejemplo, la sequedad en la boca, problemas para tragar, sensaciones gástricas y dolor de estómago, ¿no? Hay muchas veces que la gente somatiza y tiene dolores de estómago es porque está atravesando por un momento de estrés o de ansiedad, ¿vale? Las cefaleas también, los dolores de cabeza son bastante frecuentes y luego pues náuseas, mareos, ¿no? Y aquí podemos hablar de algunos más, pero estos son como las Los más más comunes. características. Ujú. Sí, eso es. Luego tenemos la parte cognitiva, es decir, la parte mental, la parte de pensamientos, ¿vale? Que es una de las partes que vamos a trabajar después con algunas de las técnicas porque veremos cómo funciona la ansiedad y cómo funciona la mente con respecto a la ansiedad, y entonces esta parte va a ser muy importante, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, esos sentimientos, esa sensación de sentirnos mal, es esa sensación de la que hablamos antes. Tengo una emoción muy fuerte que no puedo manejar y me genera malestar, ¿vale? Ujú. Tenemos las preocupaciones, el estar pues, anticipando que van a pasar cosas malas todo el rato, también me van a generar esa ansiedad. Esa hipervigilancia, ¿no? De la que hablábamos, estoy todo el rato sintiendo Alerta. Ujú.
estoy buscando peligros e intentando estar en alerta para cuidarme, ¿no? Esa sensación de miedo, de peligro, los pensamientos negativos, ya no solamente preocupaciones, sino pensamientos negativos pues, sobre mí mismo, sobre algo relacionado con el trabajo, con mi pareja, con mis hijos, etcétera, ¿no? Tenemos también problemas a la hora de tomar decisiones. Cuando estamos pasando por un momento de estrés o de ansiedad, nos cuesta mucho decidir sobre según qué cosas, ¿no? Y a lo mejor son cosas cotidianas, no son cosas importantes, pero nos cuesta. Y luego también es muy típico, aunque eso también ocurre con la depresión, también ocurre con la ansiedad y con momentos de estrés elevado, tener problemas para memorizar, para recordar cosas, ¿no?, del pasado, para poder concentrarnos, por ejemplo, en un trabajo, en una tarea, en un estudio, y además también es bastante común los despistes, ¿no? A lo mejor muchas veces vamos por casa como locos haciendo cosas y cuando llegamos a la cocina decimos, ya que he venido aquí, ¿no? Y es porque estamos pues, automatizados y estamos ahí en ese estado de ansiedad o de estrés. Y luego, por último, tenemos esta tercera parte, que serían los aspectos motores, ¿vale? Que serían las cosas que hacemos, las conductas, cuando tenemos ansiedad, ¿vale? Tenemos esa hiperactividad, por ejemplo, gente que está moviendo las piernas todo el rato, se mueve en la silla, ¿no? O no puede parar, está de un lado a otro, ¿no? Esos son síntomas de ansiedad. Los movimientos repetitivos, problemas a la hora de hablar, la gente cuando tiene un poquito de ansiedad a lo mejor se traba a la hora de hablar, tiene tartamudez, ¿no? Problemas a la hora de comunicarse. La ansiedad además también nos va a hacer que evitemos situaciones que nos dan miedo y nos dan ansiedad, ¿no? Y este va a ser una de las claves que van a hacer que además la ansiedad se prolongue en el tiempo y no se supere. Y luego también vamos a tener pues, ese aumento de consumo de alimentos. Cuando tenemos mucha ansiedad a lo mejor tenemos como muchas más ganas de comer, o incluso si somos consumidores de alguna sustancia, pues gente que fuma o gente que incluso pues, toma droga, cocaína, alcohol, etcétera, hay gente que aumenta el consumo cuando estamos en este momento de ansiedad, ¿vale? Y bueno, pues también tenemos el llanto. Esto así como las tres grandes características de lo que son la ansiedad en sus tres vertientes, ¿vale? Una vez que ya conocemos un poquito la ansiedad, vamos a hablar, ¿se ve aquí? Sí. De las creencias sobre el mundo. Eso es, vale. Pues vamos a ver cómo funciona la ansiedad y una vez que entendamos esto ya nos vamos a meter con las técnicas. Como ya hemos dicho antes, la parte cognitiva va a ser muy importante porque la forma que yo tengo de interpretar el mundo, mis creencias sobre el mundo y también las cosas que pienso sobre lo que me ocurre va a ser determinante en las emociones que yo voy a sentir, ¿vale? Nosotros los psicólogos cognitivos conductuales trabajamos, por ejemplo, con este esquema, ¿vale? Este es un esquema muy sencillo que es el A, B, C y D. El A sería las cosas que me pasan, las situaciones, empezaríamos por aquí, las cosas que yo veo, ¿no? Las cosas que yo veo al final yo las interpreto y me hago una serie de explicaciones acerca de eso y esos pensamientos tengan una emoción o tenga otra, ¿vale? Con una determinada intensidad o no. Y luego, por último, van a ser esas emociones las que van a hacer que yo me comporte de una forma o de otra, ¿vale? Entendiendo este círculo, que además es un círculo que siempre se va a repetir así, cuando nosotros intervenimos sobre esta parte vamos a tener el poder de cambiar entonces las cosas que yo siento acerca de eso, ¿vale? Mira, por ejemplo, podemos empezar viendo esta parte de registro. Es decir, como ya hemos visto que la parte de los pensamientos son tan importantes, aquí tenemos nuestra tele de la situación y las cosas que nos pasan, nuestros pensamientos y, en consecuencia, las emociones que yo siento en función de esos pensamientos, ¿vale? He puesto aquí algunos ejemplos y ahora si quieres tú, Guada, pues si se te ocurre alguno más, pues también lo podemos ver. Por ejemplo, mira, tenemos aquí las situaciones que me pasan. Yo he puesto un ejemplo aquí, ¿vale? Por ejemplo, estoy en casa tranquilo y de repente oigo que hay una sirena de policía. Y mi pensamiento es, ostras, ha pasado algo grave. Entonces, claro, mi emoción directamente va a ser ese miedo de un 8 porque pienso que ha pasado algo grave y esa preocupación también, ¿vale? Por ejemplo, otro tipo de pensamiento de situación. Mi hijo sale con sus amigos y son las 2 de la mañana y todavía no ha llegado a casa. Entonces, yo pienso, seguro que le ha pasado algo malo, seguro que se ha metido en líos. Mi ansiedad sube, tengo una ansiedad bastante alta y una preocupación muy fuerte. Por ejemplo, no es lo mismo que yo piense en este oído una sirena de policía, en vez de ha pasado algo grave, que piense, uy, ¿qué habrá pasado? Si yo pienso, uy, ¿qué habrá pasado?
ese miedo y esa preocupación, a lo mejor siento curiosidad o siento sorpresa. Claro, Es decir, cambia. si cambio mi pensamiento, cambio mi emoción. Aquí, por ejemplo, claro, en el ejemplo de mi hijo, que sale con sus amigos, pues en vez de pensar que le ha pasado algo malo, que se ha metido lío, digo, pues seguro que se ha entretenido y se le ha olvidado avisarme de que va a llegar más tarde, ¿no? Claro, ahí yo, si controlo esa parte de pensamientos, mis emociones van a cambiar también. Luego, por ejemplo, para meternos un poquito en el tema oncológico, ¿vale? Me llama mi oncólogo y me dice que ya están los resultados del TAC y que me pase para verlos. Claro, cuando me dice esto es lo que yo pienso, madre mía, estoy peor, seguro que mi tumor está más grande, esto ya no tiene solución, esto es algo malo, me voy a morir, claro, tengo una ansiedad de 10, incluso puedo llegar a tener una crisis de pánico o algo así, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, ya si terminamos con este. Empiezo a sentirme más cansado y comienzo con dolores y molestias nuevas, ¿no? También en este ámbito oncológico. Y lo que puedo pensar es, el tratamiento no está funcionando, no me estoy curando. Pues fíjate todas las emociones que aparecen, ¿no? Siento ansiedad, siento tristeza, siento frustración. Aquí pueden aparecer muchas más, ¿no? Pero esto sería como el esquema súper básico e importante para poder trabajar toda esa parte de pensamientos, ¿vale? Esta ya sería una primera parte que podemos hacer como técnica. Es decir, cuando yo me creo este registro, en el momento en el que yo siento que estoy teniendo una emoción intensa, por ejemplo, de una intensidad de 8, de 9, incluso de 7, ¿no? Normalmente los pacientes empiezan a poder manejar intensidades de un 5, de un 6, solo son más tolerables. Cuando ya empiezan a subir un poquito del 6, ya es cuando generan un poco más de malestar o de malestar, de sensación de descontrol, ¿vale? Entonces, este puede ser ya nuestro primer ejercicio o nuestro primer paso para empezar a trabajar. Me creo mi registro en el que yo veo cuáles son las cosas que han ocurrido, donde saco fuera los pensamientos que están en mi cabeza con respecto a esas situaciones y donde identifico la emoción que me está generando y con qué intensidad, ¿vale? Ya simplemente de hacer este ejercicio, de hacerlo consciente y plasmarlo fuera, de alguna forma ya como que el pensamiento crea forma y mi nivel de ansiedad de alguna manera va a bajar un poco, ¿vale? Pero esto simplemente es como un primer paso, esto nos sirve como ejercicio para cambiar el foco de atención y dejar de preocuparnos e irnos a la acción, pero sería como un primer paso, ¿vale? También podemos hacer más cosas. Marta, ¿es necesario Entonces, escribirlo? dime. Hombre, si lo escribes es mucho más fácil, porque sí, porque es lo que te digo, de alguna forma ya estás entretenido en hacer otra cosa. Voy a intentar ver realmente qué es lo que está en mi cabeza. Además, la parte de identificar los pensamientos es muy complicado, porque normalmente nos pasan cosas y sentimos, ¿no? Es como que no nos cuesta sacar fuera el pensamiento, nos cuesta darle forma a lo que estamos pensando. Entonces, una forma de ponerlo sobre la mesa es ver realmente si eso es un pensamiento, ¿no? Porque muchas veces los pacientes dicen, pues pienso que me siento mal o pienso que estoy triste, pero eso es una emoción realmente, ¿no? Estás hablando de un malestar o estás hablando de una tristeza, pero no es el pensamiento. ¿Realmente qué es lo que te ha hecho sentirte mal? Pues mira, he pensado que a lo mejor es que esto no tiene cura, o he pensado que a lo mejor mi marido me deja, ¿no? Entonces, claro, no es fácil llegar a la parte de los pensamientos. Muchas veces hay que trabajar mucho con los pacientes, es una parte está muy complicada, que parece a lo mejor muy sencilla, pero luego a la hora de ponerte en la práctica es bastante complicada, ¿no? Entonces, claro, si lo sacamos fuera, ya es una forma de quitar nuestro foco de preocupación en los pensamientos y ir a una tarea que, aunque sea también relacionada con esto, es una tarea diferente y que de alguna forma pues ya eso nos va a regular un poquito esa emoción, ¿vale? Entonces yo creo que escribirlos nos va a servir para ver si realmente tenemos ese control o esa destreza para poder sacar los pensamientos y entrenarnos en eso, ¿no? Porque también es una forma de entrenarnos en identificar lo que estamos pensando y también como elemento distractor para poder bajar ahí ese nivel de ansiedad, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya tenemos aquí en nuestro registro con las cosas que pensamos y que sentimos, nos podemos ir a otra parte, ¿vale? Una vez que ya tenemos forma a nuestro pensamiento, lo que queremos es debatirlo, ¿vale? ¿Se ve? Sí, perfecto. Vale, muy bien. Pues entonces, cuando ya tenemos nuestro pensamiento, aquí he puesto pues eso aquí mi pensamiento, ¿vale? Pues digamos
un azar, el que nosotros quisiéramos, y lo someteríamos como a un juicio, ¿vale? Vamos a ver si realmente este pensamiento que yo estoy teniendo, que me está generando tanto sufrimiento, tanto malestar, realmente me sirve para algo o es un pensamiento bueno, ¿no? O que me ayuda en algo. Entonces, esto es una técnica que utilizamos los psicólogos, que es mucho más que... más larga, ¿no? Y hay muchas más preguntas, pero yo lo he querido resumir más o menos en estas 4 porque creo que son como 4 cosas de las que nos podemos acordar fácilmente y que cuando tengamos un pensamiento podemos ir directamente a estas 4 cosas y rápidamente trabajar con ese pensamiento. Eso es, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a trabajar con el pensamiento viendo la objetividad que tiene. Es decir, si es un pensamiento objetivo, si es un pensamiento real, si es un pensamiento que, si por ejemplo yo lo llevo a juicio, ¿no? Es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, si tú con ese pensamiento lo llevas, te diría que eso es una prueba para tu defensa, a lo mejor, ¿no? Es decir, eso es una cosa objetiva, ¿vale? Luego tenemos también el criterio. Es decir, vamos a analizar la emoción que me genera ese pensamiento que estoy teniendo, ¿vale? La utilidad que tiene ese pensamiento para mí, si me está sirviendo para algo o no. Y luego también la forma, es decir, cómo es este pensamiento, ¿vale? Entonces, con estas 4 columnas o estos cuatro principios, empezamos, por ejemplo, ¿vale? Vamos a coger el pensamiento, pues por ejemplo, este de... me llama mi oncólogo y me dice que ya están los resultados y que me pasa a verlos. Y el pensamiento, pues estoy peor o estoy más grave, ¿vale? Venga, pues con el pensamiento de estoy peor o estoy más grave, vamos a ver si realmente eso es objetivo. Vale, ¿tengo alguna prueba para demostrar realmente que estoy peor o que estoy más grave? Pues de alguna forma. ¿El qué? A priori, ¿no? A priori no, claro. Lo que pasa es que ya en mi cabeza se va anticipando. Ostras, me ha llamado mi oncólogo y me ha dicho que ya tiene las pruebas. Pero realmente mi oncólogo no me ha dicho que esas pruebas o los resultados de esas pruebas sean definitivas o me haya dado una mala noticia, ¿no? Pero bueno, sin embargo yo pienso eso. Entonces, realmente mi pensamiento de que estoy peor o de que me voy a morir, ¿eso es una prueba? ¿Realmente es objetivo? No tengo pruebas realmente para demostrarlo. Pues sí, es cierto que llevo mucho tiempo en tratamiento o es cierto que sí, claro, estoy ahora en una segunda línea de quimio o estoy en una segunda línea de tratamiento. Bueno, no sabemos, ¿no? Pero bueno, mira, de momento no tengo pruebas, es verdad. Muchas veces he puesto este de aquí porque la gente cuando está metida en esa emoción se busca pruebas de donde sea, ¿no? Pero realmente no son pruebas, ¿no? Es como... Claro, es lo que te decía, no, pues mira, es que llevo unos días que tengo más dolor aquí, pero realmente eso es una prueba de que estás peor o es simplemente un dolor. O sea, hay un diagnóstico, hay una noticia, hay algo objetivo, una prueba que diga que realmente, por ejemplo, ese dolor viene de una metástasis o viene de que el tumor está más grande, ¿no? Algo así. Entonces, esta sería como nuestra primera pregunta, pero si aún así creemos que tenemos pruebas para rebatir ese pensamiento, realmente me pregunto si eso es una prueba de verdad, ¿vale? Entonces, este sería como nuestra primera parte, si realmente ese pensamiento es objetivo, si tengo pruebas para demostrar que lo que pienso es verdad o por el contrario, si tengo pruebas para demostrar que es falso, ¿no? También eso puede ser otra estrategia, no solamente argumentos a favor, sino que cosas están pasando a tu alrededor que te dicen que ese pensamiento no es real, ¿vale? Luego tenemos que ver la emoción. Vamos a ver qué pensamiento qué emoción me está generando a mí este pensamiento que tengo. Pues mira, me está generando una ansiedad y con mucha intensidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué emoción? Ansiedad. ¿Con qué intensidad? Una intensidad de un 7, de un 8. ¿Puedo controlarla? No, no puedo controlarla. Si es una emoción muy alta que me genera malestar y que siento que no puedo controlar, lo que me está diciendo es que es un pensamiento que lo tenemos que desechar, ¿vale? Que es un pensamiento que no nos está ayudando. Y luego tenemos el de la utilidad. ¿De qué me sirve pensar que me voy a morir? ¿De qué me sirve pensar que estoy peor? ¿Me sirve para sentirme bien? Pues no. ¿Me sirve para actuar mejor? Pues no, porque fíjate, ahora mismo estoy en un estado en el que estoy nervioso, en el que no me apetece ni relacionarme con los demás, por ejemplo, no me apetece salir de casa, lo único que quiero es estar acostado en el sofá llorando y ¿me sirve para ser feliz? Pues tampoco. Este pensamiento no nos sirve. Entonces es un pensamiento que también nos está diciendo que tenemos que cambiar o que tenemos que desechar, ¿vale? Y luego, por último, nos vamos a la forma. ¿Qué forma tiene este pensamiento que yo tengo en mi cabeza? ¿Es un pensamiento negativo? Pues sí. ¿Es un pensamiento dramático? También. Es un pensamiento que me está diciendo que, madre mía, que me voy a morir, ¿no? Es exagerado. Es anticipatorio, es decir, estoy anticipando cosas.
que no sé si realmente va a pasar, ¿vale? Entonces, estas serían como 4 preguntas básicas que en el momento en el que yo identifico mi pensamiento que me está generando malestar, me puedo hacer. ¿Es objetivo? ¿Tengo pruebas? Pues no, no tengo pruebas. ¿Qué intensidad qué emoción me está generando? Pues esta emoción intensa que no puedo controlar, que además no me está sirviendo ni para ser feliz, ni para estar tranquilo, ni para estar mejor en casa con mi familia, y además también es un pensamiento dramático y negativo, ¿vale? Pues eso ya lo que me está diciendo es que es un pensamiento que hay que cambiar, ¿vale? Y luego aquí pues tendríamos que de alguna forma pues llevarnos al otro lado, ¿vale? Una vez que tenemos ya estos pensamientos, este pensamiento analizado y que ya sabemos que no nos ayuda y que tenemos que desechar, tiene que empezar ya a venir nuestra parte tranquilizadora, ¿vale? Nos tenemos que proponer pensamientos que nos generen más tranquilidad, que sean menos dramáticos, menos anticipatorios, ¿vale? Es decir, todo lo contrario. Empezar a tener un debate con nosotros mismos de tal forma que podamos cambiar ese pensamiento. Pues, por ejemplo, bueno, es cierto que es verdad, no puedo saber si realmente me voy a morir, simplemente ahora mismo pues estoy en tratamiento, ahora mismo no sé ningún dato que a mí me demuestre que estoy peor, tengo que intentar tranquilizarme, voy a intentar buscar alternativas, es decir, empezar a tener ahí como un debate interno con nosotros mismos para poder cambiar ese pensamiento, ¿vale? Es decir, proponernos alternativas que nos generen más tranquilidad y mayor sensación de control, ¿vale? Y la parte de pensamiento sería básicamente esta, ¿vale? Por un lado identificarla, por otro lado debatirla y por último generar otros pensamientos más tranquilizadores, ¿vale? Esta sería como la primera parte. Luego también lo que habíamos hablado es que en vez de generar este debate con el pensamiento y llevarles aquí a esta serie de los 4 criterios, estas 4 preguntas, lo que podemos también hacer es crearnos una lista, por ejemplo, vale, a ver, esto ya lo voy a quitar. A ver, dame un segundito. Vamos a quitar la pantalla. ¿Ahora me ves? Sí, sigo viendo tu pantalla. Vale. ¿Ves mi pantalla? Sí. No sé cómo quitarlo. A ver. Ahora. Sí. Vale, pues eso, una vez que ya hemos tenido esta parte, también lo que podemos hacer, en vez de llevarla a ese debate de pensamiento, lo que podemos hacer es generarnos una lista con cosas que nos distraigan, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo estoy teniendo un pensamiento, es cierto que lo que hace que mi ansiedad aumente y que entre como en ese estado de retroalimentación, de ansiedad que cada vez va mejor, más alta y que siento que no puedo controlar, es que mi pensamiento no se corta, ¿vale? Entonces, si yo tomo el control de ese pensamiento y realmente consigo cortar ese bucle y esa espiral de pensamientos negativos o ansiosos, pues lo que voy a conseguir es que la ansiedad no aumente, ¿vale? Eso lo podemos hacer muchas veces proponiéndonos una imagen mental, por ejemplo, una señal de alto, una imagen de una señal de stop o de prohibido o no sé, algo que a nosotros nos genere esa sensación de, vale, tengo que parar. O sea, estoy empezando a entrar en ese bucle, en esa dinámica y de repente viene a mi cabeza esa imagen de, quieto, ¿vale? En el momento en el que yo corto ese pensamiento, puedo también controlar un poco la intensidad. Y lo que tengo que intentar es irme a hacer otra tarea, como ya hemos dicho, que me distraiga de ese estar pensando todo el tiempo. De ahí viene la lista de distractores, ¿vale? Por ejemplo, puedo irme a dar un paseo y ponerme algo de música que para mí es agradable, por ejemplo. Puedo ir a hacer una receta nueva, si a mí, por ejemplo, me gusta mucho cocinar, puedo ir a hacerme una receta nueva y ya me meto un ratito en la cocina y hago una receta nueva, una tarea que para mí es agradable y que además hace que mi atención esté en otras cosas, ¿vale? Es importante que aquí hagamos tareas que nos generen interés y que de alguna forma hagan que
No olvidemos, ¿no? Aunque sea por un mi rato. atención cambie. Porque, por ejemplo, me pongo a hacer una receta que he hecho 50 millones de veces. Claro, si por ejemplo me pongo a hacer una receta que he hecho 50 millones de veces, mientras estoy haciendo la receta me sigo preocupando, Estamos en ¿no? automático. Entonces tengo que intentar hacer algo. Claro, entonces tenemos que intentar hacer algo que realmente me genere ese interés y que haga que yo salga de esa emoción, ¿vale? O sea, de esa preocupación. Entonces, ya hemos hablado un poco de esa identificación de pensamientos, esa someterle esas 4 preguntas para ver si realmente ese pensamiento me ayuda o hay que cambiarlo por algunos más adaptativos. Y luego también tenemos esa parada de esos pensamientos y una lista de cosas que yo puedo hacer para poder distraerme que realmente me generen interés, ¿vale? Y que me ayuden a distraerme. Ahí tenemos ya esas 2 partes. Y luego, otra parte también importante es el tema de la relajación. Cuando estamos hablando de ansiedad, ya no solamente controlar estos pensamientos que requieren mucho esfuerzo y mucho trabajo, sino que también tenemos que entrenarnos en cosas totalmente contrarias a la ansiedad. Lo contrario a la ansiedad es la relajación. Entonces hay varias técnicas que nos pueden ayudar. Pues por ejemplo tenemos la relajación muscular, que consiste en hacer contracciones con los músculos y distensarlos, ¿no? Y así ir relajando diferentes grupos musculares. Tenemos también la relajación en imaginación, es decir, si me tumbo, respiro y entonces me imagino una imagen que para mí es agradable, por ejemplo una playa y voy caminando por esa arena que está caliente, voy en esa playa, ese agua cristalina, ese cambio de la arena, de la sensación de calor a la sensación del frío del agua, ¿no? Es decir, tengo que meterme ahí en esa imagen y tengo que involucrar todos mis sentidos, ¿no? Eso también me puede ayudar. Algún tipo de música agradable que me genere ahí ese bienestar. Y luego también tenemos la respiración diafragmática, ¿vale? Que la respiración diafragmática pues es una respiración muy sencilla. No sé cómo vamos de tiempo, ¿vamos bien? Sí, nos quedan 10 minutitos. Vale. Nos da tiempo de sobra. Bueno, la relajación diafragmática es al principio un poco complicada, ¿vale? Así que ya de primeras ya digo que la gente que lo practique, por favor, que no se frustre y que lo siga intentando, que al final lo conseguirá. La respiración diafragmática consiste en respirar con la parte del diafragma, ¿vale? La parte del diafragma que estaría pues más o menos como en la zona del ombligo, ¿vale? Es muy importante que tengamos en cuenta que el aire, cuando hagamos la respiración diafragmática, siempre se va a coger por la nariz y se va a expulsar por la boca, ¿vale? Nos podemos imaginar, por ejemplo, que estamos hinchando un globo. Un globo, cuando nosotros hinchamos un globo, cogemos el aire y luego lo echamos por la boca. Además, ese globo también, como imagen mental, nos lo podemos llevar a la parte de debajo del ombligo, de tal forma que cuando cojamos el aire, ese globo también se hinche, ¿no? Es como una forma de intentar ayudarnos mentalmente a hacer ese proceso. Entonces, la respiración diafragmática consistiría al principio en llevar el aire desde los pulmones hasta la parte de las costillas y por último la parte del ombligo, ¿vale? Serían como esas 3 partes y después se quedaría ahí como debajo del ombligo y por último se expulsaría, ¿vale? Algunos trucos, como te he dicho, es imaginarnos ese globo abajo en el ombligo y otro truco también es, me voy a levantar para que lo podáis ver mejor. Otro truco es también, por ejemplo, juntar estos dedos, ¿vale? Que son los más largos que tenemos y nos lo colocamos aquí debajo del ombligo, ¿vale? Mi ombligo estaría aquí, pues nos lo colocamos aquí. Cuando yo cojo aire y hincho la barriga, mis dedos se separan, ¿vale? Esta es una forma de ver que realmente el aire está en esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, cuando yo expulso el aire otra vez de nuevo, se vuelven a juntar, ¿vale? Esto sería como otro truquito también para verlo. Por ejemplo, si lo queremos hacer con niños, a los niños les podemos decir que lo que pueden intentar es hacer como si estuvieran oliendo una flor o soplando una vela, ¿vale? Yo con los niños lo que hago es que les pongo encima de la mesa del escritorio y les coloco algo encima de su tripa, justo en la zona del ombligo. Y les digo, venga, tienes que respirar e intentar levantarlo con la tripa del ombligo, con la forma del o sea, con
¿no? Entonces ellos se mueren de risa porque a lo mejor les puedes poner un cuaderno, ¿no? Se lo colocas aquí en esta zona mientras ellos están tumbados, intentan concentrarse tanto que al final lo consiguen, ¿no? Es muy difícil llevar el aire de aquí a aquí y por último a esta parte de aquí abajo. Entonces, otra cosa que podemos intentar es hacer de forma forzada el movimiento, es decir, hacer como que estamos sacando tripa, ¿no? Si nosotros estamos cogiendo el aire y hacemos ese movimiento, llegará un momento en el que eso empiece a compasarse, ¿no? y vaya fluyendo. Es una respiración complicada, no es fácil, no estamos acostumbrados a respirar con la parte del diafragma y además es una respiración muy beneficiosa, ¿no? Pero no estamos acostumbrados, siempre estamos respirando con la parte superficial, sí, eso es, entonces es muy complicado. No os frustréis, intentarlo realmente, es coger el aire, hinchar la tripa, aguantarlo ahí un poquito y soltar por la boca, ¿no? Soltar. Sí, siempre por la boca, siempre se coge por la nariz y siempre se suelta por la boca. Y bueno, y poquito más os puedo decir de la ansiedad. Podíamos hablar muchas cosas, podíamos trabajar muchas cosas, pero algo así que yo creo que puede ser práctico en el día a día es esto. Sí. La respiración diafragmática, si la empezamos a trabajar tumbados, está muy bien, porque una vez que ya cojamos un poco el ritmo, la podemos practicar sentados y eso nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar a que en cualquier momento de nuestra vida, por ejemplo, estoy en el trabajo y me da un ataque de ansiedad porque tengo, por ejemplo, que enfrentarme a una reunión con el jefe, me voy un momento al baño o a un sitio en el que yo crea que puedo estar sentado y tranquilo y respiro un poco y me relajo, ¿no? Entonces, la respiración diafragmática es una técnica muy buena porque se puede utilizar, por así decirlo, en casi cualquier parte. ¿Vale? Incluso de pie. O sea, y no nos lleva demasiado tiempo, ¿no? A lo mejor con 10 respiraciones que intentemos hacer. Sí, unas 5 o 10, cada uno depende ahí del nivel de ansiedad que tenga. Vale. Y ya está. Y luego la otra parte de los pensamientos creo que está bien porque incluso podemos llevar nuestras 4 preguntas, por ejemplo, en el móvil, ¿no? Y en el momento en el que yo, por ejemplo, veo que estoy teniendo un pico de ansiedad o tal, digo, venga, voy a sacar fuera el pensamiento y venga, pues es que no me sirve, es que no es objetivo, es que no, entonces de alguna forma puedo tener también a mano esa herramienta que me ayuda a sacar fuera el pensamiento y realmente a sentir que no es real, ¿no? Y a bajar ahí un poco mi nivel de ansiedad. Sí, es muy importante, me ha parecido muy importante la pregunta de la utilidad, ¿no? ¿De qué me está sirviendo esto? ¿Me va a ayudar? ¿Voy a estar mejor? ¿Me va a hacer más feliz? ¿Voy a actuar mejor? Esa parte también es muy, muy importante porque yo creo que le quita un poco, ¿no? de esa negatividad o de esa gravedad, claro, que tú estás relacionando. Sí, además mi experiencia en terapia es que casi siempre esa es con la que los pacientes se quedan. Porque sí, el saber si realmente es objetivo o no es lo que te digo. Yo estoy en un razonamiento emocional que al final siempre voy a intentar encontrar pruebas a favor de ese pensamiento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de alguna forma sí me puede ayudar, pero realmente es esas 4 preguntas y el conjunto de esas 4 las que me hacen sentir que ese pensamiento hay que desecharlo y hay que tirarlo a la basura, ¿no? Entonces, el de la utilidad es básico porque realmente tú dices, pero ¿te está sirviendo para algo pensar así? ¿Estás mejor realmente con tu pareja? Por ejemplo, tienes problemas con tu pareja. ¿Te está sirviendo pensar que te está engañando cuando está en el trabajo? Claro. O realmente cuando él vuelve del trabajo estáis discutiendo porque tú piensas que ha estado con otra persona, ¿no? Cosas así. Entonces, claro, el de la utilidad sí que es cierto que es como un choque de realidad, echa por ¿no? tierra, ¿no? Un poco todos esos argumentos que... Sí, es verdad. Pues Marta, muy interesante. Yo creo que puede servir todas estas herramientas, el hacer ese ejercicio, sobre todo ponerlo por escrito, identificar esas emociones, hacernos las preguntas.
Y lo de la respiración también creo que es fundamental, aprender a parar, aunque sea pues esos 5 o 10 respiraciones, sobre todo en esos instantes, ¿no? de pánico, o como puede ser pues que me llama el doctor y me dice que tengo que ir porque ya están los resultados de unas pruebas, por ejemplo. Y nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir Claro, todo este incluso material. se pueden combinar, ya ves, de nada. Se pueden Que combinar, lo que ¿no? te Me decía es que decía. se pueden combinar, sí, sí, Claro, perfectamente. O sea, no es puedo tener un excluyente. pensamiento, paro con esa imagen mental, lo saco fuera, lo debato, veo realmente que no me sirve para nada, me voy a hacer otra tarea que me distraiga para cambiar ese foco de atención y si aún así veo que no, me paro un momento y respiro, Y ¿no? respiro. O no me voy a esa distracción o a hacer esa actividad porque a lo mejor no puedo en el momento en el que estoy, porque estoy en el trabajo, ¿no? Entonces a lo mejor pues me voy un momento al baño y me siento un poquito y respiro, ¿no? O me pongo un poquito de música que sé que a mí me hace relajarme o alguna otra cosa que pueda servir. Tenemos que buscar nuestras estrategias, porque es cierto Claro, que a unos les sirven unas cosas, pero a otros no. Entonces claro. es muy importante que diseñemos de forma personal esa lista de cosas que nos ayudan a estar tranquilos y a controlar esa ansiedad. Muy bien. Así que nada, ya solamente es ponerlo en Pues práctica. sí, sobre todo parar, respirar y preguntarnos, ¿no? ¿De qué me está sirviendo toda esta película que me estoy montando en un momento determinado? Eso es. E identificarla. Pues muy bien, Marta, un placer. Nos vemos en la siguiente. La Y siguiente que será sobre depresión ok, y veremos también toda esa parte, también que la depresión es muy guay. el mal de nuestros días, sí. Uf, sí, es verdad. Pues Bueno, pues muchísimas nada, nos gracias, vemos en la Marta. Un próxima. beso. Un beso a Gracias. todos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.